Y antes de comenzar, quisiera preguntarles, ¿a quiénes les gusta el ciclismo? Bueno, por lo menos quién ha montado bicicleta, ¿a quién le gusta salir? Bueno, todo esto ¿por qué? Porque en estos días, la próxima semana, creo en 2 semanas, empieza una de las carreras más importantes. Son tres carreras en el mundo que son importantes. El Giro de Italia, el Tour de Francia, la Vuelta a España. Yo creo que hemos escuchado de pronto los triunfos de nuestros ciclistas y de otros. Y esto nos lleva a, quiero que pensemos en esto, en que cada equipo de los que participa lo conforman 10 ciclistas, ¿sí? Independientemente del técnico, del masajista, de toda esa, digamos, parafernalia que hay detrás de eso. Pero siempre en ese equipo va a haber un líder, ¿cierto? Y obviamente él también compite por ganar, por ubicarse lo mejor posible para darle una satisfacción a su equipo y a sus seguidores. Pero hay otros 9 que conforman el equipo, que son los que le están ayudando a él para que esto sea posible. Digamos que ese líder estaría dependiendo o está dependiendo de la colaboración de su equipo, ¿cierto? Él tiene esa, digamos, esa conexión con ellos, esa, bueno, dependencia, y precisamente es lo que le permite ganar o quizá ocupar una posición de privilegio. ¿Y para qué todo esto? Yo no les vengo a hablar de ciclismo, pero es hacer como una comparación para traerlo a nuestra vida como cristianos y es entender, encontrar las razones. Hay muchísimas, pero pues me he centrado en algunas únicamente para entender cómo nosotros debemos depender de nuestro Padre Dios, de esa Trinidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, es, esa dependencia ya es, digamos que tenemos, si me permiten la palabra, ese equipo que está trabajando para todos nosotros, ¿cierto? Es como darle la vuelta a esa situación que se presenta. Entonces, precisamente el título del mensaje, una vida de total dependencia. Y la vida de cristiano, de cristiano es eso, es entender y saber que tenemos siempre una dependencia, ¿cierto? De Dios. Y iniciaré con el Salmo 118, versículo 5. Encontramos, digamos, una situación que nos lleva a entender esa dependencia un poco. Dice el salmista, en mi angustia llamé al Señor, Él me escuchó y me dio libertad. Entenderíamos que esa persona estaba en una situación de peligro, en una situación de depresión. Bueno, no sé qué situación, pero era muy compleja la situación en la que estaba en ese momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace él? Invoca al Señor, y dice, Señor, estoy en esta situación, ayúdame. Y dice la palabra, y me dio libertad. ¿Libertad de qué? La libertad precisamente lo liberó de esa situación en que estaba, ¿cierto? Lo liberó de esa situación. Quizá de pronto no le solucionó enseguida el problema, pero le dio paz para entender, de pronto porque uno a veces en una situación compleja, uno dice, yo qué voy a hacer ahorita, se desespera, se estresa, bueno, si controla un poquito, por lo menos se indispone, pero uno lo primero que debe hacer es, Señor, ayúdame, por lo menos dame esa paz. Y dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es algo que llega a nuestra vida si lo pedimos y no entendemos cómo, después de yo estar en una situación difícil, empiezo a sentir como tranquilidad y esa tranquilidad me va a permitir tomar decisiones correctas, ¿cierto? Ver que hay una solución a mi situación. Pero ya para entrar en, como se dice, en materia, una de las razones es que dependemos de Cristo para nuestra salvación. Y dice la palabra, su traducción, lenguaje actual, dice, y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó.
nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Y es fácil entender que la salvación nuestra nos llega por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por ese amor infinito que tiene nuestro Padre en Dios, cuando se desprende de su Hijo, lo envía a la tierra para que sufra una cantidad, para que, bueno, tenga para que nos enseñe, digamos, cómo es el ser humano, para que nos enseñe, para que Él sienta lo mismo que de pronto nosotros sentimos, pero su misión era muy diferente, obviamente. ¿Mm? Pronto nosotros no estamos destinados para sacrificarnos de una muerte cualquiera para que otra persona tenga vida, ¿cierto? No lo hacemos porque esa no es nuestra condición. Entonces, entendemos, o quiero que entendamos, digamos, qué significó, aparte de ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, es que entendamos que Él nos quiso enseñar, pasando por situaciones de pronto parecidas a las nuestras, y que Él tenía todo el poder de decir, no, yo sinceramente tengo el poder de Dios, no necesito estar allá, pero lo hizo. Uno, y eso pues ahí más o menos estaba leyendo algo de, digamos, donde encontré esa parte de, digamos, por qué esa relación o por qué esa situación de la persona. Entonces dice, el Señor Jesucristo experimentó la tentación, ¿cierto? Acordémonos cuando Él estuvo en el desierto por 40 días con sus noches y tuvo miles de situaciones, una de ellas la tentación del demonio, que lo tentó de muchas situaciones, en muchas cosas. Claro, Él tenía hambre, convierta las piedras en pan, ¿sí? Eh, Vea, si me alaba a mí, decía el demonio, usted puede obtener todas las riquezas y todo el poder del mundo, pero el Señor no cayó ante eso. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que nosotros, que el Señor ya vivió esas situaciones de tentaciones, que nosotros en cualquier momento podemos ser tentados, en cualquier situación, ¿cierto? Muchas veces yo estoy casado y me dio por mirar a alguien, no se presentó una situación de pronto de hacer algún negocio turbio, yo tengo que estar, de pronto puedo estar en una necesidad económica grande, pero es donde tengo que entender y pedir esa ayuda al Señor Jesucristo, a Dios, al Espíritu Santo también que me ilumine para alejarme, para saber cómo entender, para saber que yo no debo de pronto pegarme de las cosas materiales, que sí es bueno tenerlas y no es pecado tenerlas, ¿cierto? Pero una cosa es que yo anhele, consiga las cosas y de pronto por estar pendiente de eso, por seguir, me olvidé de orar, me olvidé de leer la palabra, me olvidé de congregarme. Entonces, es ver todas esas situaciones y estar pendiente de lo que hizo Dios para el Señor Jesucristo para librarse de eso. También nos enseña que es, digamos, librarnos de ese temor que tenemos a la muerte. Obviamente todos tenemos a la muerte y todos quisiéramos vivir muchísimos años, pero llega un momento en que nuestra condición humana, y hasta ahí llegamos, ¿cierto? Nuestro cuerpo físico hasta ahí llegó, pero sabemos que tenemos una morada en el cielo, una vida eterna, donde es la prolongación, en cierto modo, de lo que vivimos acá, ¿cierto? Entonces, Él también nos enseñó con su muerte, pues obviamente nos redimió ante Dios, redimió todos nuestros pecados, pero también nos enseñó a quitar ese miedo de tener esa muerte. Yo no digo que anhelarlo, yo personalmente no diría que anhelo morir, pero sí sé que tengo que estar consciente que algún día va a llegar eso. Y que obviamente pues tengo que llevar una vida conforme a lo que Dios quiere que yo lleve. Y en esto quiero ser puntual en que uno a veces, es decir, no es que uno sea perfecto, ¿sí? Pero uno tiende por lo menos a no cometer errores, ¿cierto? Para llevar una vida conforme a lo que Dios quiere. Otra forma de dependencia es de la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Dice la palabra en primera de Pedro 2:2.
Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual pura como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Y ve que fue tan importante este mensaje, porque es un llamado precisamente a ser como niños nosotros. Y en este caso, ¿cuál es esa leche espiritual de la que habla la palabra? Es precisamente la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra, ¿cierto? Sabemos que ahí, como dice algún predicador, es el manual de instrucciones. Y efectivamente lo es. Uno encuentra en la palabra cualquier situación, cualquier, cualquier circunstancia que de pronto dice, uy, yo estoy pasando por algo parecido, ¿cierto? Sí, es bien cierto, la Biblia fue escrita hace muchísimos años y en una época, en una situación, en unas condiciones muy diferentes a las actuales, ¿cierto? Pero trayéndolo a nuestra época actual, tenemos situaciones similares, en otro contexto, obviamente. Qué tan importante es eso de anhelar? Así como el niño recién nacido anhela y él llora, gime cuando tiene hambre, ansía que le den ese alimento. Y obviamente sigue creciendo y va a seguir inclinándose por su alimento. eh, y nosotros tenemos que entender esa parte. Entonces, así mismo es cuando comenzamos a leer la palabra, es decir, no es solo comenzar a leerla, ¿sí? Yo esta mañana pensaba en algo y decía, cuando yo no conozco mucho de la Biblia porque no voy a apreciar de eso, pero cuando empezaba a leer algo, de pronto un capítulo, yo me puse a la tarea de leer capítulos completos, pero empecé a entender que de pronto había cosas que no entendía ese capítulo porque había que mirar el contexto, qué es lo que hice antes, qué es lo que está después de eso, cómo lo puedo aplicar a mi vida, ¿cierto? Entonces, es decir, yo leía ese capítulo, pero la idea era que yo quedara con esa pendiente, con esa situación pendiente de leer qué va a pasar en el otro, como ese anhelo de al otro día llegar y sacar mi espacio y decir, lo voy a hacer. Y eso es lo que debemos hacer, ¿cierto? Tener esa ambición, ese anhelo de estar leyendo la palabra. Lo único que a toda hora, porque pues de pronto por nuestro tiempo, quizá algunos disponemos de más tiempo que otras personas. Perdonen que hable en primera persona. En mi caso ya estoy pensionado, entonces tengo todo el tiempo. Pero igual yo trato de tener una hora especial para eso, como por la costumbre, ¿cierto? Porque de pronto no es lo mismo que yo lea a las 6 de la mañana, que esté leyendo a las 8 de la noche, porque he hecho alguna actividad, estoy cansado. Entonces, es como tener esa disciplina de tener un espacio para leer la palabra. Y pues obviamente esa comparación que hace la palabra es la que destaca esa relevancia y esa aspiración que nos lleva a la madurez espiritual, ¿cierto? Porque nosotros como cristianos debemos tender hacia eso, cada día estar progresando en esa parte, cada día estar entendiendo más la palabra eh, y obviamente que tengamos esa constancia en hacerlo y ese interés obviamente en continuar leyendo la palabra. Entonces, digamos que también una invitación a que lo hagamos, ¿cierto? La palabra es fácil, hay muchas traducciones que son inclusive mucho más fáciles de entender. Yo personalmente me gusta leer mucho la Reina Valera, pero obviamente la Reina Valera está en un lenguaje que de pronto hay palabras que ya no se utilizan, porque es un castellano que ya no, no es fácil de digerir. Pero hay muchas traducciones que son un lenguaje más, digamos, más fácil de entender, más fácil de comprender. Entonces, esa es otra de las formas de dependencia que tenemos para crecer espiritualmente, para estar cada día haciendo esos cambios de vida que empezamos a hacer y que no son fáciles hacerlos, pero que es necesario hacerlos cada día, mirando a ver, tratando de tomar otro rumbo,
Sí, como dice la palabra, morir al viejo hombre, ¿cierto? Es dejar atrás todo lo que de pronto yo empiezo a analizar que me hacía daño, que no estaba correcto, que no estaba bien, que quizá con ese comportamiento estaba afectando a otras personas. Y pues la idea no es esa. La idea es por lo menos tener una buena relación con las personas que están alrededor mío. Dice otra razón, dependemos de la oración para obtener el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, que aquí esa, esa, esa bendición, esa presencia del Espíritu Santo está en todos nosotros. Como le digo, en ese momento, pues el apóstol se está refiriendo solamente, eh, que, pues él le está diciendo lo que le había hecho el Señor Jesucristo, está diciendo solamente en su territorio donde ellos estaban. Pero pues aquí dice, en toda la tierra hasta los confines es llegar a cumplirla totalmente, ¿cierto? No está limitada a un espacio físico, sino que, es decir, el Espíritu Santo está en todas partes y entendemos también que es una persona como lo es Dios y como lo es el Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo nos llama hoy a vivir en unidad y a cultivar la comprensión mutua. Es importante, digamos, ese poder del que hablamos acá, del Espíritu Santo, es el que nos permite a nosotros empezar a conocer, digamos, la palabra cuando la estamos leyendo, es responder a nuestras oraciones, es servir de, digamos que como podría decirse que la función especial del Espíritu Santo es precisamente llenarnos de esa sabiduría que se requiere para entender la palabra, para entender los cambios que necesitamos hacer, para que nos esté apoyando en esa situación, en esa tarea que tenemos que emprender cada día. ¿Mm? Entonces, también dice por lo menos la palabra en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Muchas veces nosotros, me ha pasado a mí, leo la palabra y como que no entiendo, ¿cierto? No entiendo. Y puede que esté en una traducción fácil un lenguaje fácil de entender, pero hay situaciones en que no las entiende uno. Entonces, es donde uno llama al Espíritu Santo. Ayúdame a entender esto, a comprender esto, quita de mí toda distracción y ayúdame a comprender qué es lo que está diciendo la palabra en ese momento. Entonces, en este momento el Espíritu Santo es la guía que nos indica por qué camino ir para entender las cosas y también para recordar que nosotros a veces escuchamos una predicación, una prédica y dice uno, y se le olvidó en algún momento algo de esa prédica, yo no hice, hombre, esto. Y llega el momento en que uno dice, de un momento a otro, lee la palabra o se acuerda de algo, trae ese recuerdo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y ese es el consolador, por eso habla porque es en los momentos en que nosotros estamos agobiados por alguna situación, inclusive porque no entendemos algo, de pronto nos incomodamos, pero entonces es cuando Él viene en su ayuda a darnos a tendernos esa mano y a indicarnos por dónde debemos, como se dice, por dónde debemos seguir. Entonces, el Espíritu Santo, al fin y al cabo, constituye esa expresión misma de la presencia de Dios, ¿cierto? Él está con nosotros en ese momento. En todo momento está con nosotros, ¿cierto? Él es, digamos, si el Señor Jesucristo es el puente para comunicarnos con Él, el Espíritu Santo es el que nos está dando esa luz para entender las cosas. Y Él como persona que es, se entristece cuando de pronto nosotros estamos actuando de una manera incorrecta, pero también se goza cuando nosotros estamos disfrutando de una vida llena de cosas, viviendo una vida espiritual conforme a los mandamientos
Entonces también se alegra por esa situación y él siente esa situación. Entonces es importante tenerlo presente, ¿sí? En cualquier circunstancia, así como cuando inicié la charla, el salmista está invocando al Señor para que le ayudara. Asimismo, nosotros tenemos el Espíritu Santo en este momento para decirle, ayúdanos en esta situación, ayúdanos a tomar la senda correcta, ayúdanos a entender cómo puedo solucionar esta situación o cómo la puedo enfrentar, y cómo puedo estar ante esa situación que me está acongojando, que me está haciendo daño, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de estar precisamente confiando en Él. Asimismo, dice, dependemos de la comunión para el mutuo aliento. Cuando hablamos de comunión, pues dice, eso viene de una raíz griega que dice koinonía, que es la idea de tener algo en común, algo que compartir, ¿cierto? Cuando hablamos de esa comunión es ver, digamos, un ejemplo claro de lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Estamos escuchando una palabra, eh, tenemos una reunión, alguno de nosotros tiene una situación compleja y de pronto pues puede que haya una amistad con alguna otra persona más fuerte que otras, pero igualmente esa necesidad uno dice, bueno, hermano, yo quiero que oren por mí porque tengo una enfermedad, porque una situación así. Es entender y esa solidaridad, por lo menos en la oración, por lo menos en una ayuda que necesite esa persona. Es estar en esa comunión y es la que nos ayuda a estar en esa mutuo aliento, estando alentándonos unos con otros, dándonos fuerza, eh, ayudándonos mutuamente nosotros. ¿Sí? Dice la palabra primera de Juan 1:3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, aquí se puede observar que la importancia de la comunión con Dios como un pilar fundamental de nuestra relación con los demás. Pero sabemos que para mantener una buena relación, cada uno de nosotros debemos, una buena relación con Dios, cada uno de nosotros debemos también tener presente que la oración tiene sus pasos también, ¿cierto? Es también sacar un espacio para ello, es, es hablar con Dios. De pronto, pues a nosotros, yo crecí en un hogar católico y me enseñaban el Padre Nuestro y todo eso yo me lo sabía de memoria, pero nunca tal vez le puse atención a eso, ¿sí? Lo que contiene, ¿sí? Entonces, no es de pronto es una repetidera de cosas, sino con nuestras propias palabras, entender que Dios es nuestro Padre, que el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros y que le podemos decir, mira, me está pasando esto y esto, como se lo puedo decir a un amigo que aprecio mucho, a una persona de mi entera confianza, venga, estoy pasando por esta situación, ¿qué puedo hacer? Entonces, así mismo, en esa medida en que yo haga eso, en que hagamos esas oraciones así, que nos saquemos un tiempo, que hablemos con él como si estuviéramos hablando, como les digo, con nuestro papá, si lo queríamos mucho o no, con esa persona de nuestra entera confianza, pues uno le expresa de una manera que como más íntima, ¿sí? Decirle, mira, me está pasando esto y esto, ¿qué puedo hacer? Y cada día que yo haga eso, es como cuando uno empieza a cultivar una relación, ¿sí? Bueno, cuando nos casamos, uno empieza a cultivar esa relación, entonces ya que el detalle, que uno está pendiente de esa persona, que uno trata de hablar cada rato con esa persona, cómo está, si la tiene cerca, pues mucho más fácil, si está a distancia, pues igual la llamada, bueno, en fin, ahorita eh, hay muchas formas de uno comunicarse sin estar de manera presencial. Entonces, es cultivar esa relación, eso se tiene que hacer siempre, diariamente, para yo tener esa buena relación con Dios y poderle decir, bueno, me está pasando esto y esto, y eso mismo, digamos, en la medida en que yo haga eso, que yo mantenga esa buena relación, yo le puedo estar hablando a otra persona de eso, ¿cierto? De esa situación, decirle, mira, debes hacer esto y esto, si de pronto, es decir,
lo digo como una forma de enseñar, como una forma de compartir, mira, me ha pasado esto y esto, yo estaba en esta situación, hice un cambio en mi vida, que no fue fácil hacerlo, que pasé por miles porque tampoco es fácil hacerlo, no decir de la noche a la mañana ya cambia, no, pero todo es un proceso, como digo, en la medida en que uno tenga la disposición de hacerlo, pues es mucho más fácil. Debemos entender también que todos, todos somos personas iguales, somos seres humanos iguales, que desafortunadamente, pues la sociedad incluye unas cuestiones, unos estratos económicos, unos estratos sociales, bueno, hay política y hay cosas que de pronto no se han visto en nuestro país, pero se han visto en otros países cuando apartan a la gente por su condición de raza, por su condición, en fin, por las condiciones que sean. Y debemos entender algo, la misma palabra lo dice, o sea, cuando se da la cena se dice que el Señor no hace excepción de personas, ¿sí? Para Él todos somos iguales. Y es cierto, somos muy diferentes en nuestra forma de actuar. Por ejemplo, perdone que los coloque de ejemplo. Diosito es santandereano, él habla de una manera muy diferente, ¿cierto? Eh, Edison es boyacense, familia es boyacense, tienen otras costumbres y otra forma de ser. Sin embargo, todos estamos en un mismo país. Mi esposa, por ejemplo, es de Villavicencio. Yo alguna vez, y perdone que lo comente, lo traiga a colación, ella tiene una forma de hacer, y es así, la forma de los llaneros, de hablar duro y hablar como se dice vulgarmente, arrastrado, como yo le decía ya, ¿por qué no? Hasta que una le dije, cambiemos esa actitud, porque es que, porque estás gritando a todo, porque me estás regañando? Me siento como, dijo, no, es mi forma de hablar, y empecé a entenderlo. Claro, es una forma de hablar porque tuve precisamente, algún día viajé en un puerta a puerta con una persona y empezó, yo veía que el cada rato recibía llamadas, mira, sí, ya voy en tal parte, no, ya voy llegando, no, sí, sí, pero es que hay mucho trancón, entonces hasta que él me comentó, es que mi esposa no, es una forma, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Entonces llegamos a la cuenta de que yo iba para allá y ya voy a visitar a mi esposa es de allá, dije, sí, y también le dije, sí, también, eso es forma de hablar de ello, entonces no se estrese por eso, no se estrese por eso, ¿cierto? Y es eso, uno debe entender de pronto les digo yo, a veces algunas personas del interior, de acá de Bogotá, somos introvertidos, ¿cierto? Pues no significa que seamos de mal genio con la persona que nos cayó mal, no, no, simplemente, pero mire que todo eso, que lo llevo? A que precisamente esa comunión que tenemos unos con otros, el hecho de congregarnos acá significa mucho, ¿sí? Significa mucho porque es precisamente uno compartir, entender que somos diferentes, pero que tenemos un horizonte igual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de eso, compartir lo que me ha pasado a mí, compartir lo que yo he hecho, porque de todo lo que escucha uno, hay cosas que uno aprende, ¿cierto? Obviamente lo recibe con beneficio de inventario, bueno, esto sí me sirve, esto no me sirve, pero uno todos los días está en un aprendizaje constante. Entonces, pues el llamado es a que pensemos y pidamos discernimiento al Espíritu Santo, ¿cierto? Para que nos indique la forma de hacerlo, para que nos ayude a comprender y a entender que nosotros estamos dependiendo de Dios, estamos dependiendo del Señor Jesucristo, que es nuestro puente y el que nos redimió de nuestros pecados, entender ese amor infinito que tiene Dios nuestro Padre para darnos algo que no merecíamos, ¿sí? Porque no lo merecíamos. Y es algo que fue gratis, fue nuestra salvación, ¿sí? Entonces, y entender que el Señor Jesucristo se fue, pero dejó al Espíritu Santo para que nos ayude en ese trasegar de nuestra vida y que esa sea una total dependencia de Él. Uno a veces dice, en la casa, bueno, nos crearon, listo, entonces llega una edad en que uno dice, ya como que, venga, de pronto encuentra a alguien que dice, venga, usted todavía en la casa, uno se siente como yo todavía dependiendo de mi papá, no, yo tengo que hacer otra cosa. Pero esa dependencia, en este caso, es totalmente diferente, ¿cierto?
porque es una dependencia que no nos va a hacer sentir mal, al contrario, nos va a hacer sentir muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos alguien en quien confiar, alguien en qué sostenernos, ¿sí? Y que nunca nos va a decir, venga, pero yo leí, ¿y usted qué ha hecho? No, nunca lo va a hacer, ¿cierto? Entonces es entender esa dependencia como es, ¿sí? Que es muy diferente, por lo menos en lo que les comentaba al comienzo del ciclismo. Los de pronto sí, yo, bueno, estos están trabajando para mí, relajado. Bueno, que realmente es relajado, ¿sí? Aquí es diferente. Nosotros somos los relajados. A veces nos relajamos demasiado y no hay que hacerlo. Hay que tener unos límites también y de verdad sacar tiempo. No es tanto ser como llegar allá y todos somos perfectos. No todos somos seres imperfectos. Pero es tener esa disposición de hacerlo, esa disposición de sacar ese espacio para nosotros hablar con Dios, para orar, para leer la palabra. De verdad que leer la palabra es algo de una gran ayuda. Ahora tenemos muchas facilidades, lo que les hablaba de las traducciones fáciles. Encontramos internet, encontramos la Biblia en el celular, o sea, es mucho más fácil hacerlo. Inclusive hay explicaciones y todo. Y lo que digo, pues, vamos, pensamos con el pastor André y le preguntamos qué pasa. Vamos con John, no pasa esto y esto, ¿cómo me puede explicar esto? Es compartir ese conocimiento que estamos teniendo de la palabra, compartirlo con los demás.